Queridos lectores y amantes de la biblioteca, soy Mario Báñez, he sido profesor de lengua y literatura de los institutos Tirán lo Blanc y Serra Perenchisa de Torrent, y también organizador de los encuentros de animación lectora en la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes. En estos días de pandemia y de confinamiento, me he encontrado y enamorado de un libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Gabriel García Márquez decía que en el título de un libro y una novela debe contener la esencia de lo que él cuenta. Y efectivamente, en El infinito en un junco encuentra la esencia de los libros y las bibliotecas. Porque los primeros libros se plasmaron en papiros que nacieron a raíz del junco. Entonces es la historia de los libros y las bibliotecas, de cómo han funcionado y han caminado las palabras en el espacio y en el tiempo. Es un libro que está contado con una amenidad y una suavidad y una dulzura de palabras que llena de emoción y nos acaricia ampliamente. Es, en definitiva, la historia del gran amor de los libros. Hola, bon dia. Soc Marina Starlich Martorell, duc 29 anys treballant en les biblioteques de Torrent, i per a celebrar amb vosaltres el Dia del Llibre, que ja sabeu que és un dia molt important per a les biblioteques, vull recomanar-vos aquest llibre. És El crim de Xermania. És un llibre que llegim més d'una vegada. És un llibre que ens fa tornar al segle XVI, a la nostra història. En ell n'hi ha unes descripcions meravelloses. Josep Lozano és un mestre de la narració i entremescla personatges reals amb personatges ficticis. I es narra molt bé com va ser aquesta època de la guerra de Xermanies. Explica molt bé com van lluitar, quins problemes tenia la societat del moment, i vos el recomane perquè, a banda de que a mi m'agrada molt la novel·la històrica, esta novel·la històrica està contant-nos la nostra història. Esta novel·la està duent-nos al segle XVI i està dient-nos com era aquesta societat. Ens la descriu de manera molt real i es diu els problemes que n'hi havia ja en aquella època en els moriscos, en els homosexuals, no sols per la part de la gent del poder, sinó també per la gent del poble, els propis veïns. Us recomano de veres que la llegiu. Recordareu una part de la nostra història que ens narra Josep Lozano d'una manera molt real, molt autèntica y de una manera maravillosa. Pensé que aneu a disfrutar en ell. Gracias. Bueno, hola, yo soy Cecilia Silva, soy de una compañía de teatro que se llama El Ombligo y la Pelusa y soy usuaria de las bibliotecas de Torrent, las bibliotecas públicas, de la del Metro y de la Casa de la Cultura. Y además de todas las bibliotecas públicas municipales de Valencia, porque me encanta leer y siempre estoy buscando historias para compartir, porque me encanta contar historias también. Y hoy os voy a recomendar un libro que leí hace mucho tiempo ya, pero sé que está en la biblioteca del edificio Metro y se llama El libro salvaje y es de un escritor mexicano que se llama Juan Villoro y está contado desde la perspectiva de un niño de 13 años que, bueno, luego de la separación de sus padres se va a la casa de su abuelo y vive un montón de aventuras. Y este libro empieza diciendo una cosa muy interesante, diciendo que un libro siempre es el mejor medio de transporte, porque llega puntual, no marea y te puede llevar todo lo lejos que tú quieras. Así que es una de mis recomendaciones, aunque os podría recomendar un montón.
Pero sobre todo os recomiendo que vengáis a las bibliotecas y que leáis mucho, mucho, mucho. Hola, soy Elena del Club de Lectura Infantil y el libro que recomiendo es El Torreón de los Enigmas. Este libro trata sobre que un misterioso anfitrión llama a 6 personas a que vayan a pasar unos días en su torreón. Estas personas tienen dones especiales y tienen que resolver varios enigmas para saber quién es el anfitrión. Es un libro muy especial porque los lectores somos los que tenemos que resolver los enigmas. Y cuando termine el libro sabremos cuál de los invitados es el anfitrión. Os leo la carta. Estimado, aunque esta carta pueda parecerle extraña, le aseguro que mi intención solo es servir a un noble propósito. Tengo el placer de invitarle a pasar unos días en el torreón de Black Shadow, famoso por haber albergado en él a las mentes más brillantes de toda Inglaterra. Junto a usted he invitado también a 4 personas más, dotados de inteligencia, perspicacia e imaginación. El motivo de esta invitación es claro: pasar unos entrañables días resolviendo enigmas y misterios, divertirnos con los retos que encontrarán en el torreón y con otros que ustedes mismos plantearán al resto de invitados. ¿Acepta el reto? Seguro que sí, sobre todo porque solo así, al final de todos los enigmas, podrá descubrir quién soy. Espero que si lo leéis, lo disfrutéis igual que yo. Metro, y me gustaría recomendar el manga japonés Detective Conan, que está protagonizado por Shinichi Kudo, que es un detective adolescente al que envenenan y se convierte en niño. Y entonces tiene que ir resolviendo casos que suceden cerca de él, a la vez que tiene que ir consiguiendo información de la asociación que le ha convertido en un niño. Su objetivo es volver a convertirse en adulto y atrapar a los que le han convertido en niño. Los casos que salen en estos libros son muy complejos, muy difíciles de adivinar. Es imposible saber quién es el asesino y están muy trabajados, y una vez consigues leer la resolución del caso, te das cuenta de que tiene sentido, y son pequeños detalles los que hacen que te despistes o no entiendas un poco lo que está sucediendo. Y como curiosidad, el nombre de Conan Edogawa, que es el nombre del protagonista, está en honor de Sir Arthur Conan Doyle. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ana Pastor y soy miembro de la asociación Torrent de Paraules, y hoy me gustaría recomendaros 2 cosas. La primera es recomendaros la biblioteca de Torrent. Para los que hayamos vivido toda la vida en Torrent, pues bueno, la biblioteca es un lugar que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, la verdad. Al principio, cuando éramos más pequeños o más jóvenes, preparando los exámenes finales, hemos pasado allí muchísimas horas. Luego ya pues con la familia, con los niños pequeños, eligiendo ese libro especial para compartir el fin de semana, o la película para compartir el fin de semana. Y luego, bueno, más mayores, pues asistiendo a los grandes eventos literarios y las actividades para todas las edades que ha estado promoviendo la biblioteca. La segunda cosa que me gustaría recomendar a colación de la biblioteca son 2 libros. 2 libros de una poeta muy especial, María Benedito, que escribió a lo largo de su vida en las 2 lenguas, en valenciano y en castellano, y creo que es una poeta, bueno, pues de una sensibilidad extraordinaria y con un lenguaje espectacular y muy cuidado. Me gustaría recomendaros Balneario en castellano y Quasi un poc de Res en valencià. 2 libros que no os podéis perder y que podéis encontrar seguro en la biblioteca de Torrent. Gracias. Acabo de leer un libro extraordinario de la escritora Rosa Montero, que es Premio Nacional de las Letras, titulado La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro muy emocionante
que se basa en el diario personal de la científica y maravillosa mujer Marie Curie, que es Premio Nobel de Física y Química, a partir del cual Rosa hace un paralelismo de la posición y el papel de las mujeres en la sociedad entre ambas épocas. El libro habla de el amor, la muerte, la soledad, la amistad, el trabajo, el feminismo y un largo etcétera. No es un libro triste, es un libro emocionante con una prosa poética que engancha. Y qué más decir, sobre todo muchas gracias a las bibliotecas de Torrent por esta iniciativa y por contar con la Casa de la Dona, como siempre, en ese apoyo continuo por la promoción y la visibilidad. Hola a todos los lectores de Torrent. Soy Antonio Rubio Viedma, docente jubilado después de 42 años en la enseñanza pública, la mayoría en el Colegio Público El Molí y en el IES Tirán Lo Blanc de Torrent. Lector diario de prensa y de libros, siempre en papel, desde que mi abuelo Andrés me enseñara a leer con 6 años. Desde la Biblioteca Pública de Metro Avenida, Marina, su directora, junto a su equipo de colaboradores, me han pedido que recomendara algún libro que hubiera leído recientemente. Hay muchas formas de llegar a los libros. En unas ocasiones, el expositor de novedades que tenemos en las 2 estupendas bibliotecas públicas o visitando alguna de las pocas librerías que tenemos en Torrent. Incluso, como no, el boca a boca. El libro que voy a recomendar nos habla de la vida apasionante de Luis Vives, escritor que descubrí leyendo sus diálogos en mis tiempos de estudiante de bachillerato. Por ello, en este caso, me gusta pensar que es este libro el que me ha encontrado a mí, sabiendo de mi interés por Luis Vives. Su autor, José Luis Villacañas Berlanga, es amigo y compañero de pupitre y de bachillerato en el IES San Juan de la Cruz de Úbeda. Y ahora, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que también fue cautivado por Vives en las mismas aulas de bachillerato, y por las pruebas a las que me remito, mucho más que yo. Su pasión le ha llevado a escribir la mejor y más completa biografía sobre Luis Vives, publicada en Taurus dentro de su colección Españoles Eminentes. Es una ocasión estupenda para conocer más y mejor a Vives. Personaje que suena a todos, bien porque da su nombre a centros de enseñanza o porque figura en el callejero de muchas ciudades, como es el caso de Torrent. Es el momento de descubrirlo para algunos y para los que ya lo conocen, ser sorprendido por las aportaciones que hace Villacañas sobre Vives. Sin renunciar al rigor de un profesor universitario, ha sabido presentar una historia donde el relato y el personaje nos interesan desde su inicio. Luis Vives nace en Valencia en 1493, muy cerca del actual Corte Inglés de Colón, y fallece en Brujas en 1540 con apenas 47 años. Nace en el seno de una familia de judíos conversos. Villacañas nos permite conocer a la familia de Luis Vives, la última que tuvo sinagoga en Valencia, y cómo la Inquisición condenó a la hoguera a su padre Lluís Mar y exhumó a su madre Blanca Mar, ya fallecida, para que también sus restos fueran pasto de las llamas. Villacañas nos descubre que tal vez la implicación de su familia en el movimiento de las Germanías tuviera tanta o más importancia en su condena que su origen judío. Vives es un valenciano a la altura de los grandes valencianos de todas las épocas. Vicente Ferrer, la familia Borgia, con sus 2 papas, Calixto III y Alejandro VI, Luis Santángel, Jorge Juan, Gregorio Mayans, Vicente Blasco Ibáñez o Joaquín Sorolla. La lectura de su biografía nos va a permitir acompañar a Vives joven por la judería de Valencia, compartir sus estudios universitarios en Valencia y París y asistir a sus clases de filosofía en París, Lovaina y Oxford. Oírle debatir con intelectuales de la talla de Erasmo de Róterdam y de Tomás Moro. Estamos delante de un personaje esencial en la historia de la Europa del siglo XVI, donde se están formando las naciones frente a los señoríos feudales, donde razón y fe entran en un debate apasionante, en resumen, donde aparece la modernidad. Y ahí, en todos esos momentos, estará siempre este valenciano, este español universal como es Luis Vives. Villacañas descubre a un Vives conocedor de los derechos forales valencianos y su influencia en las ideas que defiende, proponiendo
contrapesos institucionales para limitar el poder de los reyes. Nos lo presenta como un pacificador en sus intentos de superar las guerras de religión y reivindicando el poder de la escuela para educar a las personas. Nos ayuda a descubrir un Vives revolucionario cuando dice que son los poderes públicos los que deben ser los encargados de ayudar a los pobres, desconfiando de las instituciones religiosas y de la caridad, o cuando reivindica la necesidad de formar a las mujeres. Vives vivió siempre en la añoranza de Valencia. Prestó atención a las noticias de su querida tierra, estando siempre en relación con los sefarditas que, como él, huyendo de la Inquisición, llegaron a esas tierras del norte de Europa, donde empezaban a sonar aires de libertad para las personas y para las ideas. Salió con 16 años de su amada Valencia y nunca más pudo regresar. Es el momento para conocer a Vives leyendo esta estupenda biografía, Luis Vives, escrita por el profesor Villacañas y editada en Tauro, que encontraréis en la Biblioteca Municipal y, si me lo permitís, daba la cercanía de Torrent a Valencia, complementarla, visitando el claustro de la Universidad de Valencia con su magnífica estatua de Vives y, cómo no, muy cerca de allí, apenas unos minutos, ya dentro de la antigua judería de Valencia, apreciar el busto de Vives en la plaza que lleva el nombre de su amada esposa Margarita Valdaura, también sefardita, como él, y donde también se encuentra lo que queda de la que fue la casa natal de Luis Vives. Disfrutad con Luis Vives y feliz Día del Libro. Bueno, muy buenas, mi nombre es Aureli Sanchís y actualmente soy usuario de la biblioteca de Torrent. Y nada, este año me he leído 2 libros en inglés, los dos. Uno de ellos es Summer Without Men y el segundo Love in a Heath Scarf. Entonces, el que recomiendo es este segundo, escrito por la autora que se llama Selina, que además es un libro autobiográfico y la verdad es que es muy, muy espectacular el libro porque pues yo creo que es para todos los públicos, porque habla de lo que es la religión musulmana y todo lo que y cosas que conciernen a ella, ¿no? Cómo lo vive una persona desde dentro. Y también pues se rompen muchos estereotipos, ¿no? que desgraciadamente se tienen. Yo me incluyo el primero, ¿no? de las personas musulmanas. Y la verdad es que pues lo desarrolla un poco cómo es su proceso, ¿no? A la hora de encontrar a su marido, pero también nos explica un poco pues cómo viven ellos esa religión. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, es un libro muy bonito, donde explica todas esas experiencias, ¿no? Y que también te hace darte cuenta de que al final tampoco hay tanta diferencia. Y bueno, lo recomiendo para todos aquellos que estéis escuchando este trozo. Hola, soc Bernat Blanc, soc membre de l'Associació Literària Torrent de Paraules i soc assidu de les biblioteques de Torrent, sobretot de la biblioteca de dalt, de la del Metle, que és em para a prou de casa i és on vaig a aconseguir tresors com este. El llibre de Mari Carme Arnau, en el principi, La set i la sal, que l'ha publicat l'editorial Meteora i va encapçalat per un excel·lent pròleg del poeta alacantí Emili Rodríguez Bernabeu. És un llibre que vos vull recomanar perquè té una paraula present com una ona en totes les pàgines del llibre. És la paraula vida. És un llibre que vos recomane perquè té altres paraules que l'omplin, paraules com humanitat, paraules com dignitat, amb un vocabulari proper, càlid, que ens arriba, que ens transmet, que ens parla, però que no deixa, a pesar d'aquesta calidesa, de situar-nos en este món i ens dona la crudesa del missatge que necessita donar. És un llibre que arriba, és un llibre sentit i que no es podeu perdre de cap manera. Vaig a llegir-vos un trosset del final. La vida és un camp d'aprenentatge on hem d'anar obrint-nos pas sota un sol entelat. A vegades, tanta foscor acumulem que oblidem que més enllà dels ulls
hi ha alegria en la brisa, en el somriure afable, en aquella abraçada càlida, protegint la pell. Els anys no es poden descabdellar. Mire la mar i sempre hi ha un espai buit que batega per ser omplit en cada alba. No deixeu de llegir el llibre perquè es trobareu en ell. Hola, soy Bienvenida. Estoy jubilada. Me gusta leer y utilizo mucho la biblioteca. Por el día del libro me aconsejaron que hablara de algún libro que me hubiera gustado mucho. Ese es El clan del oso cavernario. Es un libro que está hecho en la prehistoria y su protagonista es Ayla, una niña de 5 años que pierde a su familia y a todo su clan por un terremoto. No le han enseñado a buscar comida porque su familia la protegía, pero a través de la herencia genética sí le enseñaron a protegerse porque se encuentra con muchas dificultades. Una de ellas es el ataque de de un león cavernario. Ella se protege, pero la necesidad de salir a buscar comida hace que salga del pequeño espacio donde estaba y es encontrada por un grupo que también perdió su hábitat, un grupo neandertal. Ella es cromañón y este grupo la ve, pero al ser tan distinta no la quieren recoger. Gracias a la curandera, una persona muy importante dentro del clan que la recoge y la adopta, ella consigue sobrevivir. Aparte le enseña todo lo que ella había aprendido y eso la hace que la niña se sienta independiente y se sienta libre. Pasan muchos problemas en el clan. Uno de ellos es que una mujer no puede ser inteligente porque tiene que estar sometida. Entonces no puede... Inteligente lo son, pero no pueden demostrarlo porque es el hombre el que marca la pauta. Y bueno, ahí se acaba el plan. Hola, soy Carles y pertenezco al Club de Lectura Infantil de la Biblioteca del Metro. Y este es el libro que voy a recomendaros, que es una trilogía y tiene 3 personajes. Está Nico, el Duen y la princesa Wu, que entre amigos es quinoa. Se trata de física cuántica y este es el segundo libro. El otro ya está en la biblioteca porque ya me lo leí y va... el primero va un poco de que Nico está en su habitación, le parece un cartel reflejado en el techo de su habitación que ponía que para que pasen cosas tiene que hacer cosas diferentes. Se va por otro camino al cole, va a una casa, se va al mundo cuántico y empieza la historia. Y bueno, que está chulísimo. La escritora es Sonia Fernández Vidal y bueno, que es para todos los públicos y que os lo recomiendo mucho. Quiero compartir con vosotros, estimados lectores, la lectura de este pequeño libro titulado Seda, cuyo autor es Alessandro Barico, un autor italiano de gran renombre y gran prestigio. En este libro nos cuenta el autor, a través de su personaje, que es Jancourt, una serie de viajes, de aventuras para buscar, se embarca en la aventura de la seda y tiene que realizar grandes viajes desde Francia hasta Japón para conseguir allí los capullos de seda para realizarla en Francia. A través este viaje de miles de kilómetros, para él supone un mundo de experiencias,
de conocimientos, de contacto con otras culturas, con otros pueblos, con otros personajes, que le aportan a él una gran riqueza, pero también en algún momento pueden producirle sensaciones que le desconciertan. Es un libro es un pequeño gran libro, yo le llamo un pequeño gran libro, porque es muy fácil de leer, es muy sencilla su lectura, es corto, pero a su vez tiene una esencia importante que nos transmite y nos enriquece. Una autora, escritora de Daily Telegraph, Stephanie Merritt, dice: con su ternura, su erotismo, su despojamiento, Seda es una de las novelas más sorprendentes y conmovedoras que he leído jamás. Espero que disfrutéis con su lectura i hasta pronto. Hola, amics i amigues de Torrent. Soc el gran Jordiet, contacontes. Habitualment col·labore en les campanyes d'animació lectora de les biblioteques de Torrent, Metro i Casa de la Cultura. Però avui, com estem en abril, ja proper del 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, volia recomanar-vos un àlbum il·lustrat que a mi m'ha agradat sobremanera. Es diu Bé, La cabra serafina, editat per Bromera i de l'autor Blai Senabre, company narrador oral, i d'Anna Font, una excel·lent il·lustradora que amb un pincell suau, tendre i clar fa unes il·lustracions que acompanyen aquesta història tan xula d'una mare que tenia 3 filles. A veure on estan les filles? Ahí estan. Una gran, una mitjana i una menuda. I la mare va eixir de casa i només es va dir una cosa: mai, mai baixeu al soterrani de la casa. I què penseu que feren? Baixar o no baixar? Sí o no? I si baixaren, què es trobaren? Una història divertida, amb una traça de conte popular que és molt fàcil de llegir i molt bonica de contar. Un llibre per escoltar, contar i llegir en família. La cabra serafina, de Blai Senabre i Anna Font. Porteu a la casa. Vereu. Adeu, amics i amigues. Soy Fabricio Rafael Toledo Briceño y quería recomendar la saga de libros del Reino de la Fantasía creado por Jerónimo Stilton. A ver, trata sobre un ratón, o sea, Jerónimo Stilton, que llega a un reino mágico. Es un libro de fantasía, como dice el título. Y lo demás es historia para salvar el reino, y en diferentes entregas del libro viven diferentes aventuras. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Roch y soy usuario de la biblioteca Metro en Torrent. Suelo ir allí bastante a menudo porque allí puedo encontrar determinados libros relacionados con materias que me interesan realmente. La verdad es que tiene una buena oferta. En este caso, me gustaría recomendar un libro que a mí me ha servido muchísimo, tanto en mi vida personal como profesional. Me refiero al libro Manual para correr el maratón. Es un libro escrito por Rafa Vega, corresponde a la editorial Almuzara. Y bueno, ¿qué os puedo decir al respecto? Está básicamente enfocado a personas deportistas, si son del running mejor, pero creo que cualquier persona, deportista o no, podría leerlo y divertirse y entretenerse bastante, aparte de aprender muchísimo. En mi caso, me ha enseñado mucho que en la vida tienes que planificar todas las cosas, tienes que estar basada tu vida en objetivos de toda índole. Y en mi caso, por ejemplo, yo quise marcarme como objetivo acabar un maratón. Y encontré este libro y me ayudó muchísimo porque conseguí acabarlo. No en muy buenas condiciones, porque era mi primero y no tuve mucho tiempo de prepararlo. Pero a lo largo de esa preparación y esa lectura de este libro, pude conocer pues capacidades y cosas inherentes al ser humano y que bueno, están ahí, pero si no las sacas, no las rememoras,
y no las desarrollas y potencias, pues bueno, no vas a hacer uso de ellas, pero puedes hacer uso de ellas muy rápidamente. Leerlo porque os va a ayudar en la vida personal y profesional muchísimo. Sobre todo a motivaros, a autoconfiarse en sí mismo y en lo que es el espíritu del esfuerzo. Muchas gracias y disfrutar. Buenos días, soy Flori Rod y soy profesora de inglés en un colegio de Valencia. Soy una asidua de las bibliotecas y soy usuaria de varios de ellas. La Biblioteca de Torrent en particular ha llevado esta relación a un nivel superior gracias al club de lectura de inglés que ofrece. Hoy os voy a hablar de un conjunto de libros perteneciente a mi género favorito, la novela de ciencia ficción. Mi elección de hoy ha sido Isaac Asimov del ciclo de la Fundación con los 3 libros fundamentales: Fundación, Fundación Imperio y la segunda fundación. Pues los títulos aparecen en romano por si no los entendéis. Es una historia del futuro de la humanidad donde los avances tecnológicos condicionan la organización social. Al mismo tiempo, introduce y hace reflexionar al lector sobre conceptos como civilización, economía, religión. Harry Sheldon es un matemático que con la ayuda de las estadísticas puede prever el futuro y desarrolla esa ciencia que se llama psicohistoria, y cualquier soberano del Imperio Galáctico la desea. A mí personalmente me ha llevado a pensar en las estadísticas y el Big Data que hoy se utiliza en muchos entornos de nuestra vida. La psicohistoria se la inventó Isaac Asimov, pero la encontramos en nuestro día a día. ¿Quieres saber cuál es nuestro futuro? Acompaña a Harry Sheldon en sus aventuras a través de la galaxia. La biblioteca te dará el libro. Hola a todos, soy Georgia y soy usuario de la biblioteca de Torrente desde más o menos 2 años, desde que me mudé aquí. El libro que voy a recomendaros es La amiga estupenda, escrito por Elena Ferrante. Es el primero de una serie de 4 libros y cuenta la historia de Lenú, la protagonista, Lila, de su amistad y de sus vidas en un barrio humilde de Nápoles, del mediados del siglo pasado. Paso a paso que la historia sigue, el barrio mismo se transforma en un protagonista más y entramos en las vidas de sus habitantes. Algo muy especial de la autora es que nos enseña que sus protagonistas no son bidimensionales, sino que están hechos de carne, hueso y alma, y que todo es vida. Os lo recomiendo al 100%, os va a encantar. Hola, ¿qué tal? Feliz día del libro. Aunque nos salgamos un poco de la literatura pura y dura, asomamos también por esta ventana 2 libros de historia de fútbol de los que soy autor. El pasado mes de junio publiqué el libro Historia del Torrent Club de Fútbol 1922-2020. Una historia casi centenaria que es la continuidad del libro que ya publiqué hace ya 25 años, este del año 1996. El relato apasionado de una historia, como decimos, cerca de cumplir el centenario y que sirve no solo para conocer la trayectoria de este club de fútbol, del Torrent Club de Fútbol, sino también en parte para conocer la historia de esta ciudad torrentina en estos cerca ya de 100 años. Así pues, si no lo han hecho ya, les invito a conocer esta historia. De hecho, algunos ejemplares están disponibles, por supuesto, en las bibliotecas municipales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Soto Mancheño, gaditano, afincado aquí en Torrent desde hace más de 14 años, miembro de la Asociación Cultural Torrent de Paraules, y para la celebración del Día del Libro de este año y para la biblioteca del Metro Avinguda de aquí de Torrent, a la cual tengo una unión porque soy asiduo visitante para recoger libros, sobre todo de novelas.
aunque desde que estoy en la Asociación Cultural y con la presentación de varios poetas contemporáneos, pues me he adentrado un poco más en la poesía, y dentro de estos poetas que ha presentado Torrent de Paraules, pues quiero recomendar este año a un paisano mío de Jerez de las Fronteras, Germán Terrón Fuente, y su poemario El rincón donde me habito. Voy a leer un poema de Germán que dice así: en un minuto. Basta un solo minuto y la ira se lo lleva todo. Una conversación estéril que termina con un golpe seco, con un grito que deja sorda la palabra. Entonces desaparece el vino y el beso, y en la mesa solo queda un papel mojado que no sirve para nada. Dejamos que la sonrisa de una tarde que prometía muriera ante el miedo de perder una razón que resultaba ser insignificante, por no dejar a la mirada sobrevivir y que pedía a gritos más amor. Y al final quedó solo un pozo de amargura, y dejamos que todo se pudriera en un silencio insoportable. Y todo ocurrió solo en un minuto. Os tengo que decir que lo que me gusta de la poesía de Germán es su lenguaje, que para mí es provocador y a la vez sencillo. Y termino con este pequeño poema llamado Desahucio. Soy un poeta tan pobre que me desahuciaron hasta de mi celda, porque no pude pagar ni mis penas. Pues gracias. Hola, buenos días. Me llamo José Vicente Pirafenol, soy usuario de la Biblioteca Metro y os quería decir que, bueno, mi relación con la biblioteca es tanto de una manera profesional como de amistad, y os quería comentar en esta sección en la que nos encontramos, que es la de en la sección de infantil y juvenil de esta biblioteca, he encontrado un libro que a mí me gustó mucho, que se llama La historia interminable, de Michael Ende. Es un libro que a mí me gustó bastante. Cuenta la historia de un chico que se llama Bastián, que le gustan mucho los libros, y entonces tiene una aventura bastante con mucho interés. El libro está dividido se puede decir que en dos partes, que sería la parte real y la parte de aventura. Pues a través de un libro entra en un mundo de fantasía en el cual hay unas aventuras que yo las considero muy recomendables, y encima este libro se puede tener dos lecturas, que sería una la historia en sí misma, y otra cosa, pues en otro nivel de lectura sería un nivel de lectura filosófico. En fin, yo os recomendaría que por lo menos lo intentarais, que yo confío en que os guste, y esa sería mi recomendación. Hola, soy Julia del Club de Lectura. Me gustaría recomendar el libro Karina y Marina, Estrellas en Nueva York. Yo recomiendo este libro porque he visto que lo tenéis en la biblioteca, pero me encanta toda la saga de Karina y Marina. También lo que me encanta de estos libros es que si tú pones Karina y Marina y el título de la canción y detrás pones canción, te sale una canción que es resumiendo este libro. Y si pones Karina y Marina el título del libro,
y detrás libros ya te sale el libro por si lo queréis ver o comprar. Y encima en las primeras páginas te salen esto, que son descripciones para ver de qué team eres, Team Karina o Team Marina. De Torrent de Paraules, Lluís Assemblàs, un poema de Carles Salvador, poeta, mestre i gramàtic del País Valencià. Idili. El bes als llavis, 1934. Quin pensament de fulla tendra quan et vaig prendre la mà i vaig hissar les veles del somrís. Jo vaig agombolar les ànsies del vent i el paradís vingué a nosaltres sobre les onades del respir. Quina blavor de vida dins la salabror del bes. Si es ponia el sol, naixia la lluna. La mà dins la mà i una fortor de geranis en tor vestida de paraules suaus. Potser hi havia un rossinyol també. No sabrien dir-ho, perquè a les veles del somrís es trencava tota cançó amorosa, forana. Amb nosaltres la tendror de la fulla i aquella punta d'aire que resbrega els llavis. I no altre, sinó tu i jo. Carles Salvador. Hola, mi nombre es Mar y mi relación con las bibliotecas de Torrent es que trabajo en la Biblioteca Metro de Torrent. Y por el Día del Libro quiero aconsejaros un libro que es el libro de Leoy Moreno, Invisible. Para mí es un libro que creo que es imprescindible para padres, para profesores y para jóvenes y adolescentes sobre todo. Es una novela que trata sobre el acoso escolar. Creo que es una novela de las pocas novelas que me ha hecho llorar. La forma de que tiene escribir Eloy Moreno, quien haya leído a Eloy Moreno, es súper... es una novela muy fácil de leer y que te llega... yo diría que es una novela que te remueve el alma. Te remueve el alma y te remueve la conciencia, que es lo que necesitamos. Hola, mi nombre es María Melgarejo, soy arquitecta y quería agradecer a la biblioteca esta oportunidad y tantas otras de compartir tan buenos momentos. He estado vinculada a la Biblioteca Metro de Torrent desde hace muchos años, casi desde su inauguración. He pasado estupendos momentos. Actualmente formo parte del Club de Lectura con Michel Pabru y estamos muy agradecidos y entusiasmados en la lectura todos. Y mi contribución a esta iniciativa fantástica está basada en el autor Gabriel García Márquez. Aquí lo tenéis. En principio pensé compartir con vosotros el libro Crónica de una muerte anunciada, pero también luego pensé que que tengo entre las manos, una primera edición que viene de mano de una auténtica colombiana, El amor en los tiempos del cólera, pensé que también podía ser de mucho interés. En realidad cualquier libro de García Márquez os va a llevar a un mundo insospechado en el que convive la realidad con la ficción y eso es lo que lo hace quizá más atractivo, además de su profundo conocimiento del alma humana y de la pasión. Sus historias siempre tienen personajes que viven las pasiones al límite, lo cual lo hace muy atractivo. Su narración, su estilo narrativo, os enseñará la buena literatura y siempre podréis pasar un momento estupendo. Así que aquí está mi recomendación, El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez. Gracias. Hola, bon dia. Som Mariví Baviera, de l'associació Torrent de Paraules. Avui, Dia del Llibre, es celebra la mort
de Miguel de Cervantes i William Shakespeare. En homenatge a ell, vaig a llegir un poema del nostre company de l'Associació Torrent de Paraules, Bernat Blanch, del llibre En línies vives. Al castanyer mil·lenari del Montseny. He vingut a preguntar-te què és la vida. Jo no tinc mirades que penetren la terra, només tinc paraules d'home, brutes de pressa i desig. He buitat el pensament i t'he abraçat sota un cel de fulles, essent lleuger, com el girat del món, immens com allò que no entenc. Soc humà i indolent, la soledat i la por. En el teu silenci canten els ocells. Hola, soy Marta Costa y voy a recomendaros un libro que está en la Biblioteca Metro de Torrent. Se titula Niños Pantalla. Lo recomiendo para padres y madres que tengan niños y niñas, pues que se estén todo el día con el móvil, que tengan mucha atracción por videojuegos, por pantallas. Y está muy bien porque habla de casos, sobre todo se centra en el tema de la adicción a los videojuegos y cuál es la mejor manera para que los niños no cojan esta tendencia, ¿no? Y bueno, os lo recomiendo, está muy documentado y cuenta casos reales y casos graves también de adicción, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, es una lectura, aquí hay muchas más, pero el que tengo ahora en la mano es este y os lo recomiendo muchísimo. Un abrazo. Soy Marta Merino, mi relación con la biblioteca viene desde mi infancia, leyendo, estudiando y siempre con el préstamo de libros. Justo es uno de estos préstamos el que os quiero recomendar. Se trata de Patria, de Robert Harris, y yo disfruté mucho con este libro porque me parece que cuenta una alternativa a la historia bastante bien construida. ¿Qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial la hubieran ganado los nazis? Justo la trama se desarrolla en Berlín, en 1964. La ciudad está preparándose para celebrar el 75 cumpleaños de Hitler y una reunión entre este y el primer presidente de los Estados Unidos para relajar la Guerra Fría. Además, en Europa gobiernan los nazis, que han hecho desaparecer a cientos de miles de judíos que nadie sabe dónde están. Nuestros protagonistas son un policía y una periodista que descubren una trama de 3 altos cargos de las SS que robaron obras de arte durante la guerra. Pero esto no es lo más interesante de todo. Lo más interesante es que estos 3 jerarcas tienen pruebas de la matanza de los judíos, de la solución final. El reto es hacerse con las pruebas del Holocausto y, no menos importante, hacerlas públicas al resto del mundo. Algo muy relevante de este libro es que te recuerda cuán fácilmente la propaganda y el miedo pueden hacer que la gente pierda su identidad, ¿vale? Bueno, os animo a leeros el libro y a disfrutarlo tanto como yo lo hice. Hola, bon dia, soc José Mora, soc usuari de la Biblioteca de Torrent i especialment soc un membre no massa actiu, però membre del club de lectura en anglès de la Biblioteca de Torrent. És difícil trobar un llibre per recomanar de tots els que has llegit, perquè molts t'agraden per raons molt diferents. Així que si he de recomanar un llibre, el que jo recomanaria és un dels llibres que va despertar en mi l'afició per la lectura. El llibre es diu La tregua, de Mario Benedetti, si el teniu. A més, està dedicat per Mario Benedetti. No és un llibre especialment alegre, no és un llibre llavors especialment adient per a una època pandèmica, però és un llibre molt ben escrit, que transmet molt bé els sentiments, com sempre fa Benedetti, amb paraules molt ben triades i un llenguatge relativament senzill per a ser un escriptor llatinoamericà.
i on jo vaig trobar un motiu per a continuar llegint altres llibres. Bàsicament, gràcies al meu professor de literatura de llavors, Miguel, i a partir d'ahir vaig començar a encadenar llibres. No és el millor llibre que he llegit, probablement, i igual si el retornarà a llegir ara, l'he rellegit diverses vegades, però si el tornarà a rellegir ara no m'impactaria tant, però va ser clau per aficionar-me a la lectura. Llavors, per aquest motiu, crec que és suficient per a recomanar-vos tant La tregua d'Omar Benedetti com qualsevol dels seus contes. Moltes gràcies. Hola, em dic Michelle i sóc addicta als llibres. La meva associació amb les biblioteques de Torrent va començar fa 3 anys, quan vaig presentar un projecte per fomentar la lectura en anglès. D'això va néixer Vine a llegir amb nosaltres. Come read with us, el nostre club de lectura. El libro que recomiendo es Pabellón de Mujeres, por Pearl S. Buck, ganadora de Premio Nobel y Premio Pulitzer de Literatura. Pearl Buck tiene un lugar especial en mi corazón. Era una de las autoras favoritas de mis padres y Pabellón de Mujeres fue el primer libro de mayores que leí a la edad de 12 años. Me llevó al misterioso mundo de la China de principios del siglo XX, el de los señores feudales, los grandiosos pabellones que albergaban familias extendidas y concubinas. Una palabra que tenía que buscar en el diccionario. Una palabra que me escandalizó a mis 12 años de edad. Al leerlo recientemente de nuevo, me encantó el estilo amable en el que contaba la historia de la bella y inteligente matriarca, Madame Wu, que dirigía su casa con compasión, dulzura y firmeza. Leedlo, seguro que disfrutaréis tanto como yo. Hola amigos, soy Miguel Ángel Plana, crítico e historiador cinematográfico. Y bueno, mi vida profesional no está encaminada a la escritura a tiempo total, de momento. Además de ensayos, he colaborado en numerosas antologías de relatos de corte fantástico. Muchas de mis obras se pueden encontrar en la Biblioteca Municipal de Torrent y bueno, os preguntaréis por qué. Pues es muy simple. Primero porque aunque residente en Valencia, trabajo en la localidad desde hace más de 20 años y los vínculos son muy fuertes. Segunda y quizá yo creo que la más importante, evidentemente, es porque su actual responsable es amiga y compañera de estudios del instituto. Y por último, en las fechas en que nos encontramos, es preceptivo recomendar un libro, ¿no? Mi sugerencia autoral es Ray Bradbury, el mejor creador de relatos del mundo, pero para esta ocasión voy a recurrir a una de las pocas novelas que escribió y os aconsejo leer La muerte es un asunto solitario. El texto es un homenaje a la novela negra americana. Así que si os gusta la narrativa policial y cierto espíritu de melancolía poética, esta es vuestra obra, no lo dudéis. Hola a todos, soy Neus Hernández y soy usuaria de la Biblioteca Municipal de Torrent. Me han dicho que os recomiende un libro y os voy a recomendar
La isla de las mujeres del mar, de Lisa See. Es un libro que leí este verano y me gustó muchísimo porque cuenta la tradición de las mujeres buceadoras de una isla surcoreana, que no sé pronunciar muy bien. Cuenta además muchas cosas. A mí me gustan mucho los libros que cuentan historias. Cuenta la historia de estas dos mujeres y cuenta su historia de amistad, las guerras que pasan también, la violencia. Habla del matriarcado, habla del machismo, del maltrato. Es un libro muy completo y es muy fácil de leer y os va a encantar. Hola, bona vesprada. Som Pablo i Mireia. Som usuaris de la biblioteca i alguna cosa més. Volíem ensenyar-vos este llibre, La Ventafocs. És un llibre clàssic, és un conte tradicional, però este llibre ens agrada especialment perquè té algunes particularitats, veritat, Mireia? A veure, ensenya-ho. Què li passa a este llibre? Li passa que té un drapet així penjat, que se pot agafar. Què més té, Mireia? Mira que xulo. Mentre va contant la història, podeu anar tocant... Passa la fulla. Podeu anar tocant textures i tocant materials. Així té un vestit amb tela, així té una estreleta que és un diamant. Passa al següent, Mireia. La següent fulla és la més impressionant, té una carrossa que se meneja. Que xula. I tal, ahí va la Ventafocs en la seva carabassa carrossa. Passa. Què tenim en el següent? Així se menegen els dibuixos. Oh! Com balla la Ventafocs amb el príncep. Per últim, així tenim una sabateta que sembla de cristall de veritat i una carabassa, per a fer bunyós de carabassa, molt xula i que també se pot tocar, que té una textura superdivertida. En l'última pàgina tenim un vestit i una capa que podem també toquetejar. Ja vos diguem que és un conte superdivertit y que vale la pena llegir y tocar. Hola, mi nombre es Patricia y soy usuaria de la Biblioteca de Torrent. El libro que me gustaría recomendaros es Persepolis de Marjane Satrapi. Este libro es una novela gráfica y a través de las viñetas recorremos la historia de la autora y de su país, Irán, durante la Revolución Islámica. Así que si te gustan los cómics, si te gusta la historia desde un punto de vista ligeramente diferente y si te gusta el humor, este es tu libro. Si lo lees no te dejará indiferente. Celebramos el Día del Libro el 23 de abril de 2021 en Torrent, Valencia. La Asociación Cultural Torrent de Paraules te invita a conocer Bibliometro. En sus salas podrás encontrar todos los géneros. En nuestra labor de difusión de la poesía, hoy te voy a sugerir que visites la sección de poetas, animándote a que conozcas la obra de autores contemporáneos. Soy Patricia Cuenca, poeta y gestora cultural. Desde hace 12 años mantengo una estrecha relación con la Biblioteca de Torrent, con Bibliometro, de aquellos primeros recitales de poesía. Bueno, celebrando el Día del Libro, me gustaría recomendar con entusiasmo la obra de la escritora y poeta argentina Laura Giordani, que desde el año pasado pues reside aquí en nuestra ciudad. Hoy comentaré muy brevemente Manca Terra, su última publicación, pues ha publicado por La Garúa en 2020 y prologado por Yaisa Martínez. Para ti, niña que lloras el sol que te falta en el hombro de mi sombra. Las palabras rinden sus contornos, se inclinan 23 grados con esa precisa inclinación del corazón en el pecho o del eje terrestre. Desamortajo palabras, las froto como pedernales hasta encender el recuerdo de un verbo sin conjugaciones. Para ti, una sintaxis de la reparación.
Bueno, decirles que siento que esta propuesta de la autora, de Laura, Manca Terra, es como una invitación a no dimitir de la vida. La poesía como ese medio de resistencia tan necesaria para reconectarnos, ser árbol que respira, hogar, fuente de los sentidos vitales, ¿no? Vivimos una suerte de devastación como consecuencia de ese progreso, una profunda desconexión. Y mientras pues nos creemos que avanzamos, nos estamos hundiendo y nos estamos alejando de nuestra verdadera esencia. Hemos de recordar entonces quiénes somos, despertar y volver a respirar. Al igual que los árboles, tenemos que aprender el lenguaje de los árboles. La resistencia. Trepar al último árbol, recordar cómo era el cielo, guardar semillas hasta tiempos mejores. Tomo un puñado de semillas, subo con mis hijos a la última acacia, intentamos recordar cómo era el cielo antes de las estelas blancas. Dejamos que nuestros pies se hundan en la tierra ilesa de alguna infancia. Aquí está mi recomendación y estoy segura que lo vais a disfrutar muchísimo. Gracias, Laura, por tu trabajo. Manca Terra. Feliz Día del Libro. Este cuento de la biblioteca. Es muy bonito Es muy bonito. y quiero que lo lean todos los niños. Quiero que lo lean todos los niños. ¿Y cómo se digo el cuento, Pau? Renato Nicanor. Renato Nicanor, un flamenco muy flamenco. ¿Y qué volía? ¿Qué fea ese flamenco, Pau? Cojo la manzana, lo como y la tiro. Ah, y hacer pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Volia dependre a ballar flamenco. Sí, porque yo soy flamenco. Molt bé, dis adiós. Hola, soc Present Mura, usuària de la Biblioteca de Torrent. Per al Dia del Llibre vos recomane el llibre que estic llegint, El jardín de cartón, de Santiago Álvarez. Santiago Álvarez és un escriptor valencià del qui Rosa Montero diu: posee un don mágico para crear personajes poderosos, originales, más grandes que la vida. El jardín de cartón és una novel·la ambientada en la València del mes de març. El detectiu Mejías i Berta, la seva ajudant, ens duen en un viatge per una València en falles, mescla de ficció i de realitat. Les referències al cine negre, al jazz i les notes còmiques són un atractiu més per a aquesta aventura. Recordeu, El jardín de cartón de Santiago Álvarez, colección tapa negra de la editorial Almuzara. Hola, me llamo Piedad Silgo, me encanta leer. Mi relación con la biblioteca de Torrent viene por el Club de Lectura de Inglés, además de estar años sacando libros para leerlos. Y mi libro preferido es El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Hola, amics i amigues de la Biblioteca Pública de Torrent. Soc Salut Voltes, també soc bibliotecària i per aquest dia del llibre vos volia recomanar uno que acabo de llegir que m'agrada molt, que es diu La reina sola, de Jorge Molist. Aquest autor ens porta al segle XIII directament. Com ell diu, recrea les cròniques de Desclot i de Ramon Muntaner, però novel·lades. Com podria ser, la realitat supera la ficció, és a dir, aquestes aventures de Pere III i Constança que ens porten directament a lo que és les aventures, els fets trobadorescos, les intrigues palaciegues, les batalles, els fets de trobadors.
vull dir, tot aquell que li encante la novel·la històrica, però ben contada, o sigui, documentada i ben escrita, ha de llegir aquest llibre, perquè els va encantar. La realitat supera la ficció. Olvideu-se de Juego de Tronos, llegiu-vos la reina sola. Està contada en primera persona quan parla d'ella, de la reina Constança, i Pere III és en tercera persona. Vull dir, n'hi ha una contraposició quan parla ella o quan parla ell. No és una novel·la feminista, sinó que ens porta a un mateix pla els problemes que tenia Constança en les regnes de Sicília i Nàpols i el que passa en la corona d'Aragó. Vull dir, si vos interessa la història i la novel·la històrica, torno a dir-vos, aquesta és la vostra obra. Hola, me diuen, el meu nom és Ramon i soc usuari de la Biblioteca Metro. I vaig a parlar-vos d'un llibre que trata de Manuel Granero, Una muerte anunciada. Manuel Granero va ser un jove valencià que estava estudiant música, era un violinista excepcional, però ell volia ser torero, encara que en sa casa volien que fora músic. Entonces va agarrar i quan era molt jovenet, que només tenia 11 anys, ja va agarrar i en la plaça de bous va botar la barrera, se va llevar el babero i va torejar un bou. I en l'any 1916 ja va agarrar i se va tancar en 6 bous en la placeta del Puig. I aquest mateix any ja va ser quan va debutar en la plaça de bous. Va torejar en totes les places d'Espanya, va matar 381 bous, va fer 179 corregudes, en un període molt curt de menys de 4 anys, perquè ell en l'any 1922 en Madrid, torejant a la plaça de bous de Madrid, un bou de la ramaderia del duque de Veragua, que se li dien poca pena, el va agafar i el va matar. El van amortallar, el van embalsamar i el van endur a Madrid i està enterrat així en el cementeri general. Buenos días, me llamo Rubén y soy usuario de la biblioteca de Torrent Metro desde hace años. Utilizo sobre todo su servicio de préstamo, que el valoro mucho por el interés que tienen en actualizar continuamente las novedades que tienen en sus fondos. También me interesan las actividades paralelas que realizan, especialmente durante la Feria del Libro, y también jornadas específicas, temáticas relacionadas, por ejemplo, con la novela negra o la novela histórica. El libro que quiero recomendar es El hijo del siglo, del escritor italiano Antonio Scurati, que trata de el ascenso al poder de Benito Mussolini en un periodo que va desde 1919, cuando crea los Fasci Italiani di Combattimento, hasta 1925, cuando accede al poder de forma absoluta sobre el Estado fascista italiano. Es un libro que creo que está de rabiosa actualidad debido al ascenso y la proliferación de partidos de ultraderecha actualmente en Europa, aunque narre en este caso hechos o sucesos que pasaron o sucedieron prácticamente hace un siglo actualmente. También querría complementar a esta lectura otro libro que se llama Los amnésicos, de Geraldine Schwartz, una escritora franco-germana, que trata la otra vertiente del fascismo, como es la respuesta o la actitud de las sociedades, o de una sociedad en este caso como la alemana, tras la caída de un régimen fascista.
Aquí se trata de la actitud y de cómo se trató en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, por parte de esta sociedad alemana, el trauma o el hecho de haber sido partícipes de ese régimen totalitario. Y nada. Hola a todos, soy Santiago Olivares y soy usuario de la Biblioteca Municipal. Las actividades que plantea son interesantísimas casi todas. Me han dicho que os recomiendo un libro y os voy a recomendar este libro, que es La octava vida, de Nino Haratischvili. Es primera obra de esta mujer. Trata sobre la vida de una familia en Rusia y la Unión Soviética. Tiene elementos de novela histórica desde el siglo XIX en Rusia y después la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Parece que es un libro que es un tocho, pero a mí, yo cuando estuve leyéndolo, cuando me faltaban 250 páginas, me entró un desespero porque se me acababa el libro. O sea que engancha y os gustará. Tiene elementos históricos, como he dicho antes, tiene elementos de realismo mágico y tiene una prosa con mucha fuerza, clara y engancha. Seguro que os gustará mucho este libro. Hola, bona vesprada. El meu nom és Rosa i estic ací per a fer promoció de la Biblioteca de Torrent del Metro. Primer que res, jo sóc una usuària des de fa ja molt de temps perquè vaig ser professora d'un institut de Torrent durant més de 9 anys i tinc dos vessants, una de lectora i l'altra de professora acompanyant dels meus alumnes per a fer les activitats que proporciona la biblioteca. Bé, us anime a tots i a totes a que aneu a la biblioteca a treure els llibres i també per a que participeu en aquestes activitats culturals i de promoció de la lectura que són molt adients per a l'alumnat i per als vostres fills i les vostres filles també. Moltes gràcies. Alberic. Avui vaig a recomanar-vos un llibre anomenat Sucro, la ciutat perdida. Està escrit per l'alcirenya Maria Amparo Olivares. Maria Amparo ha sigut una autora que s'ha dedicat a investigar la vida dels romans per les zones del voltant d'Alzira. Esta història, aunque és fictícia, està basada en personatges reals. En ell podem veure els costums dels primers pobladors. Se suposa que Sucro és Alzira. I la veritat és que vos conta coses molt, però que molt interessants. No tingueu més que llegir-ho. I si vulgueu veure aquests personatges, en el museu que pretén l'Ajuntament d'Alzira podeu comprovar que verdaderament existiren. I recordeu, és molt interessant i a més vos farà passar un rato molt agradable. Sucro, la ciutat perdida, de Maria Amparo Olivares. Hola a tots, soc Núria Nevado de Cucurucú Teatre. I jo soc Tatiana Llopis, de Cucurucú també. La relació de Cucurucú Teatre amb la Biblioteca de Torrent és molt llarga, molt duradera i molt bona. Hem col·laborat en nombroses fires del llibre, animacions a la lectura, animacions socioculturals, obres de teatre i sempre ens agrada participar en totes les activitats que ens proposa la Biblioteca de Torrent. Avui Núria ve a presentar-vos un llibre que està en el cor de tots els lectors i lectores. Aleshores, el llibre que he llegit és El Petit Príncep, El Principito. És un llibre francès que es va publicar en l'any 1943 i fins al 1946, que no acaba la Segona Guerra Mundial, no es va poder publicar a França. S'ha traduït a innumerables idiomes i dialectes. Jo el tinc així en valencià. Aleshores, és un llibre poètic que es va publicar amb les il·lustracions d'Antoine de Saint-Exupéry
I es considera un llibre infantil, però és molt més que això, perquè és un llibre que fa una crítica a la vida adulta. És un llibre que parla de l'amor, de l'amistat, de la soledat, de la pèrdua dels éssers volguts. Aleshores, no es pot considerar un llibre infantil. A més, és un llibre que segons no el pots llegir sols una vegada i segons en el moment de la teua vida en el que el llisques t'envia un missatge o un altre amb més força. Molt bé, gràcies Núria. I jo vinc a presentar-vos una novel·la gràfica. És un especial que forma part de la col·lecció Sandman de Neil Gaiman, un autor britànic afincat en Estats Units, i aquest concretament està guionitzat per ell també, com la sèrie Sandman, i es titula Muerte, el alto coste de la vida. És una història autoconclusiva que, encara que té que veure amb la sèrie principal, no fa falta haver-se llegit la sèrie principal per a comprendre'l. La protagonista és Mort, el personatge, que és un dels eterns, i és un dia que ella aconsegueix viure la vida mortal per a saber què és el que s'emporta dels mortals quan se'ls endú després de la mort. I és un còmic, una novel·la gràfica molt interessant, molt divertida, per a totes les edats. El protagonista, junt a Mort, és un adolescent, per la qual per l'adolescència també pot ser una bona lectura. I els dibuixants Chris Bacalo, Mark Buckingham i Dave McKean fan un treball d'il·lustració boníssim. Així que us recomano moltíssim aquesta història. Esperem que llegiu molt i que gaudiu de la Fira del Llibre, del Dia del Llibre i de la lectura i els llibres. Adeu. Adeu. Bon dia del llibre. Com sempre, festeixem el Dia del Llibre demà de la Biblioteca de Torrent, en aquest cas. La Biblioteca de Torrent, a la qual he estat vinculat des de fa més de 40 anys a nivell professional i a nivell personal i a nivell familiar. A nivell professional, sobretot, al final de la dècada dels 70 vaig fundar la llibreria Botafocs, des del qual he estat servint llibres, assessorant de fer algunes coses, per exemple, participar en les fires del llibre Torrent, que organitza des de la seva fundació la Biblioteca de Torrent, inclús alguna vegada que han necessitat ajuda un poquet més enllà de lo que és un llibreter, sinó una gent com jo vinculada a Torrent, vinculada a la biblioteca, per lo que ara vos explicaré, també ho ha fet. Per tant, des de Botafocs vaig vendre primer a la biblioteca, hi havia una, i després, quan es dobla, a les biblioteques, hi havia dos. Després d'aquí una dècada treballant en una multinacional del llibre, una llibreria molt gran que hi havia a València, que es deia Crisol, estava en adjunt de direcció i venda externa, i des de venda externa també li facilitava llibres a la biblioteca de Torrent, a les biblioteques de Torrent. I més tard ja vaig fundar els llibres de Cento. Esta vegada és una llibreria ambulant, la qual també ha estat servint a les biblioteques de Torrent i, per altra banda, continuem participant en les fires del llibre. I dic que també estic vinculat a nivell familiar per el llibre que vull recomanar ara mateixa. El llibre és La música en Torrente, de Vicent Beguer i Esteve, mon pare. La música en Torrente, 1840-1970. En Torrente, perquè en aquesta època encara no s'havia canviat el nom. Ara el nom oficial és Torrent. Este llibre està exhaurit, el va editar la Caixa d'Estalvis de Torrent, però tinc diversos amics que tenen llibreries de vells i quan aconsegueixen trobar algun llibre, de seguida m'avisen perquè jo se'l compre i puc servir a gent que tinc en una llista d'espera per a d'ell. Però, de totes formes, l'Ajuntament de Torrent, amb motiu de que varen fer a mon pare fill predilecte, a banda de dedicar-li un carrer, fer-li els actes que se varen fer al seu moment donat, li va editar l'obra completa, i l'obra completa, en el primer llibre està La música en Torrent, és edició facsímil, però més xicotet, i en aquest cas sí que tinc exemplars a la venda. No és el llibre
original, però és exactament igual, el que passa és que en format més reduït. Vicent Beguer i Esteve, vos vaig a dir ara la vinculació a la Biblioteca de Torrent. La Biblioteca de Torrent ara mateixa és un fet gràcies a la campanya que varen fer ell com a director de la revista Torre i els seus amics, Joan Francesc Torrent Moran, en el qual se tornava la direcció de Torre, el pare Tomàs Rocachust, molta gent, amics de l'època, eren molt jovenets, i a final de la dècada dels 40 iniciaren una campanya per a que hi haguera una biblioteca Torrent, i ho van aconseguir. La biblioteca Torrent, en un principi, es va ubicar al Raval, al costat del convent de les monges d'ahir del Raval, enfront d'on vivia mon pare, on vivia ma abuela Albina, la Botafocs, que per això és el nom de la llibreria, i des d'aleshores la biblioteca a poquet va anar creixent. Després va fer la Caixa de Salvi de Torrent va fer una biblioteca en el seu moment donat, i quan van fer una reestructuració tot el fons d'esta biblioteca va passar a la Biblioteca de Torrent. En el seu moment donat es desdoblava la Biblioteca de Torrent, i per tant vull dir que gràcies a la campanya que inicia mon pare com a director de Torre i tots els seus amics, ara mateixa tenim biblioteques a Torrent, una biblioteca municipal que té, per assenyalar, a banda de sempre novetats i moltíssimes coses molt bones per a veure, té un fons d'història local molt important i d'històries locals d'altres pobles de la comarca, d'altres pobles de tot el voltant. Per tant, bé, dia del llibre, felicitats, es felicitem tots. Un llibre és la millor forma que podem tindre en aquests temps que hem estat tancats. Esperem que a veure si cara a l'estiu ja al fi podem eixir una miqueta més i es comencen les bones costums de parlar-nos sense tindre la cara tapada. Ara mateixa s'ha de fer així, molt bé, però això passarà com fa un segle era la que digueren la grip espanyola, que era la grip espanyola, que no era espanyola. El que passa és que, com era al final de la Primera Guerra Mundial, tots els països tenien censura i no donaven dades. Com Espanya no participà en la Primera Guerra Mundial, era l'única que dava dades verídiques de lo que era la grip espanyola, i per això la grip que l'anomenara la grip espanyola per això. Aquesta grip, que ara mateixa no passa més, que molta gent se vacuna o bé l'agafa, però ja no és tanta mortandat, això, sense dubte, esta pandèmia ocorreixirà. Bé, torno a repetir, La música en Torrente, 1840-1970, de Vicent Beguer i Esteve. Per a mi, el millor llibre de mon pare. En aquesta edició que vos ha ensenyat, editat per la Caixa, o l'editat per l'Ajuntament de Torrent, el qual sí que tinc encara exemplars per a la venda. Bé, sense més, desitjar-vos que lliscau molt i si ho passeu molt bé. Torno a repetir, feliç dia del llibre. Hola, me llamo Sonia Martos y soy traductora de inglés al español. He tenido carnet de la biblioteca desde que tengo uso de razón y me saqué del de Torrent en cuanto me mudé aquí. Así es como descubrí el club de lectura en inglés y acabé apuntándome al club de las dos bibliotecas. Como me gusta leer y muchas veces en inglés, pues a través del club he descubierto libros que no hubiera elegido por mi propia cuenta. Y ahora os hablaré del libro que he seleccionado, que es uno de mis favoritos. Es este de aquí. La trilogía se llama La materia oscura, de Philip Pullman, y lo descubrí gracias a la película La brújula dorada, que es lo que pone aquí de Golden Compass. Me encanta la literatura fantástica y este libro es especial porque tiene dos lecturas. El lector juvenil disfrutará con las aventuras de Laira Belacqua, mientras que el adulto puede ver cómo se tratan temas como la división del alma y el cuerpo y cómo sería esto en un mundo paralelo. Luego también si la conciencia es buena de forma intrínseca o si es el ser humano el que imbuye la maldad y también cómo influye la Iglesia en toda esta sociedad. Así que nada, os animo a que os acerquéis a la Biblioteca Metro a pedir Luces del Norte, que es el primer libro de la saga, porque sé que allí tienen la edición en castellano. Feliz día del libro a todos y seguid leyendo mucho. Hola, buenos días. Me llamo Yolanda París y actualmente soy la coordinadora, imparto Club de Lectura para la Biblioteca Metro y para la Casa de la Dona de Torrent.
Y con motivo de la celebración del día 23 de abril, que ya sabéis que es el día del libro, pues me han pedido que os recomiende un libro, ¿vale? He estado buscando por casa algo que nos pudiera resultar interesante y he encontrado este libro que se llama Hosuki, la librería de Mizuko, que es un libro breve, una especie de relato corto, apenas tiene 140 páginas, pero me ha gustado mucho por dos cosas. Uno, porque retrata un poco la esencia de Japón, ¿vale? Es un libro que está ambientado en Japón. Y otro, porque es un libro intenso. En ese poquito de trama, pues se tratan temas como la amistad, la maternidad, el abandono. Y eso, la verdad es que me ha resultado un libro interesante. Os aconsejo que lo leáis. Lo podéis estar también en las bibliotecas. Y dentro de este libro os quiero recomendar también una editorial que me encanta, que es Nórdica Libros, porque no solo veis qué portada tan estupenda, ¿vale? Sino que además publica libros ilustrados, grandes títulos, obras de premios Nobel. La verdad es que es una editorial curiosa que siempre tiene algún libro para sorprendernos. Así que ya sabéis, este 23 de abril, aprovechar para disfrutar y para leer un buen libro. Muy bien, gracias a todos y un beso. Hola, soc Antoni Velarde i soc veí de Torrent. La meva relació amb la biblioteca és una relació d'estima. Des que era molt petit anava amb les meves companyes, els meus companys de classe, amics, amigues, anaven a la biblioteca a passar les vesprès, a parlar, a fer els deures, a descobrir llibres i a somiar. I des d'aquest moment soc usuari de la biblioteca. La biblioteca és un dels llocs més amables i sobretot més necessaris a la nostra ciutat. I volia aprofitar l'arribada del dia del llibre per recomanar-vos un llibre perquè aneu a la biblioteca. Estem parlant de 1707, El somni perdut, de Juan Ramón Barat. En el context de la Guerra de Successió conta la història del gran heroi valencià. Estem parlant de Jaume Batista Basset. Des del seu naixement en Alboraya fins, no vull desentallar molt la història, però va anar a Viena, la seva tornada a l'antic regne de València en tant per Dénia, la seva estada a Xàtiva defensant Xàtiva contra els exèrcits borbònics i castellans i francès, arribar fins a Barcelona, al setge de Barcelona en 1714, on també els valencians estigueren defensant les llibertats. Parla no sols, en el context de la successió podrem veure com era la història en aquest moment en l'antic regne de València, les dinàmiques que hi havia i sobretot parla també del somni de valencians i valencianes que volien viure millor. No és sols la lluita de dues famílies, dels Borbons i Àustries, és la lluita per tindre una oportunitat i per tindre un món millor. Fins ara col·leja aquesta història. Pensen que en clau d'aventura podem entendre moltes de les coses que avui estan passant al País Valencià també. La nostra llengua, el nostre autogovern i sobretot les ganes que tenim com a poble de tindre un futur en pau, en llibertat i un futur gran, sense límits. Aprofiteu, llegiu el llibre que vos agradará. Hola, mi nombre es Ruth y mi relación con la biblioteca es porque participo en el Book Club, el club de lectura en inglés. Por eso el libro que voy a recomendar es este, de Admiral's Bath, que me gustó mucho porque la historia sucede en Valencia, concretamente en los baños del Almirante, y narra la historia de 4 mujeres distintas, en 4 épocas diferentes, pero todas con un punto en común, que son los baños del Almirante. Y la verdad es que me gustó muchísimo el libro porque te permite conocer un poco más de la historia de Valencia, conocer los baños del Almirante y además aprender inglés. Por eso os lo recomiendo a todos. Hola, soc Vicent Font, mestre jubilat, i amb motiu del Dia del Llibre us vull presentar Contes per a tu, un llibre dedicat a Llorenç Giménez. Jo diria va ser el primer contacontes que hem tingut al nostre país. I com era contacontes, jo, per presentar-vos el llibre, intentaré contar-vos un conte que diu així. Fa molt de temps, a Alfafar, un poble de la nostra comarca, una nit fresqueta del mes d'octubre, amb una lluna que semblava un formatge, de redona i blanca com era, va néixer Llorenç, un xiquet santmesó, i per això va passar la primera setmana de vida dins d'una capsa de sabates, embolicat en cotonpel i escalfat per una bombeta elèctrica.
Sa mare deia que quan plorava semblava que raonava, i així va continuar. Des de menut li agradava contar històries i era requerit d'animador de jocs i velades, on acompanyava els acudits amb cançons d'animació. Llorenç va anar estudiant, es va fer mestre, i fent de mestre s'adonà que el que més li agradava era contar històries. I així es convertí en el contacontes de l'etern somriure. L'alegria impregnava el seu treball i creia que l'amistat és el tresor més valuós que es podem trobar pels tombs que fem per la vida. I cada vegada que anava a un poble, a una escola, a una biblioteca, tenia el do de contagiar el seu somriure a totes les persones que l'escoltaven. Llorenç ja no està entre nosaltres. Se'n va anar a contar històries a altres llocs. Però els seus amics i les seues amigues volen que Llorenç estigui amb nosaltres durant molts anys i per això han escrit i il·lustrat unes boniques històries. Ací les tens per a tu. Quan les llegis recorda que Llorenç, mirant-te de reüll, t'enviarà un somriure que fins i tot pot curar les malalties, sobretot les de l'ànima. Salud. Hola, el último libro que he leído es Clara y el Sol, de Kazuo Ishiguro. Clara es una amiga artificial, un robot creado para cuidar y acompañar a adolescentes. Es la protagonista y la voz de esta novela. Yoshi, una niña enferma, y su madre la compran y la llevan a casa. Mientras que Clara se vuelca en recuperar a Yoshi, la madre ambiciona por encima de todo un futuro brillante para su hija. ¿Quién es más humana de las dos, Clara o la madre? ¿Crees que un robot podría llegar a experimentar la dignidad del ser humano y merecer, por tanto, el mismo respeto? Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Patricia Sáez y me gustaría desearos un feliz día del libro. Hoy os traigo una recomendación que está escrito por dos hermanas, Alicia y Cristina Carrió Sanz, y es un libro recién salido del horno, que además, nunca mejor dicho, porque se llama Cocíname un cuento a fuego lento. Este libro está escrito por estas dos hermanas que son torrentinas, docentes de profesión, y además está escrito desde el corazón, en el que recogen 7 historias con sus recetas correspondientes. Estas 7 recetas tienen un ingrediente protagonista, que son los 7 protagonistas del libro, en forma de alimentos. Está pensado para los más peques de la casa, que lo disfruten ellos, pero sobre todo que lo disfruten con la familia. Que al final es lo que ellas han querido trabajar con este libro, es el juego, las rutinas, los hábitos, la educación emocional y la educación nutricional, que es al final como ellas entienden y perciben la educación y lo que quieren transmitir, que es que se aprenda disfrutando, igual que espero que vosotros disfrutéis muchísimo con él como lo he hecho yo. Qué bonita es la biblioteca, en hivern y en primavera. Qué bonica és la biblioteca, a l'estiu i a la tardor. Qué bonica és la biblioteca de Torrent, oberta durant tot l'any per a rebre a la bona gent. Hola, soc Carles Cano, contacontes i escriptor, i tinc molta relació amb la Biblioteca de Torrent, vaig moltes vegades a contar allí i podeu trobar també un grapat dels meus llibres allí. Així que no deixeu de visitar la Biblioteca de Torrent.